Ok, bueno, a los del YouTube les pido disculpas porque ya adelanté voy a leer, hermano, solo para que el video del YouTube aparezca. Para los del YouTube voy a repetir esto porque los del Facebook ya me escucharon. Discúlpenme, estoy grabando en el YouTube y estoy grabando en vivo en el YouTube. Estoy hablando el diezmo, una bendición con maldición. La lectura que hemos escogido ha sido Génesis 14, 17 en adelante, cuando dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Estábamos hablando, a los del Facebook les voy a pedir disculpas porque voy a tener que repetirlo por el video en el YouTube, que no me fijé, que no prendí la cámara. Entonces a los del YouTube me voy a dirigir, y los nuevos que entraron en el video de Facebook Live. Aquí estamos viendo la primera vez que se menciona los diezmos, y en ninguna parte anteriormente se nos muestra una escritura donde haya algo escrito, revelado para nosotros, de que Dios le dio ese mandamiento a Abraham de que diezmara. Entonces solo vemos que Abraham dio los diezmos, y solo se puede considerar que Abraham de su propia voluntad quiso dar los diezmos. Ahora, ¿quién le enseñó que era el 10%? No lo sabemos, no hay información. Dice la escritura que Dios le dio mandamientos a Abraham, y esos mandamientos son los únicos que aparecen relatados en las Sagradas Escrituras. Son que le ordenó que saliera de la tierra de Ur de los Caldeos, de su tierra y de su parentela. Y Abraham no hizo caso y se llevó a su papá. Hasta Harán lo dejó Dios andar con su papá, y ahí se lo quitó, porque no podía venir con su padre, porque su padre practicaba todo lo que practicaban los caldeos, ¿verdad? Y Dios quería formar un pueblo nuevo. Así que esos son los mandamientos que tenemos en la revelación. No tenemos más en la palabra. Entonces no sabemos cómo aprendió Abraham a diezmar. Solo consideramos que Abraham se los dio por gratitud o por obediencia. Eso queda en el Espíritu Santo, que nos lo revele a nosotros en otra forma. Pero basado en lo que está siguiente, podemos creer que Dios le dio ese mandamiento a Abraham de que diezmara de todo lo que él le bendijera, ¿verdad? Entonces tenemos que Abraham le dio los diezmos a Dios, se los dio a Melquisedec. Lo otro que queda en la pregunta es que Melquisedec, si Abraham hubiera continuado diezmando, ¿a quién se los daba? Tendría que estar teniendo encuentros con Melquisedec. Abraham sí conocía quién era Melquisedec, porque Abraham no le iba a dar los diezmos a cualquier pelado, así de sencillo. Eso quiere darnos a entender que Abraham sí sabía que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces dio los diezmos al sacerdote del Dios Altísimo. Ese era un prototipo de lo que iba a venir para su descendencia, ¿verdad? Entonces encontramos eso en la lectura. De ahí estuvimos viendo Génesis 28, 15. Dice: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Bendito Dios. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces aquí vemos al nieto de Abraham ofreciendo diezmos, ¿verdad? Ofreciendo diezmos. Ahora, tampoco la escritura nos dice a quién le daba Jacob los diezmos, ¿ok? La escritura no nos dice a quién se le iba a dar Jacob los diezmos, cómo los iba a dar. No tenemos ninguna información de eso. Entonces no podemos especular
en ese aspecto. Lo que sí sabemos es que tanto el abuelo como el nieto le ofrecieron dar los diezmos al Señor. Creemos que Jacob aprendió a diezmar porque su abuelo les ha de haber enseñado en el concepto de enseñarles a Isaac, para que Isaac le enseñara a Jacob, ¿verdad? Entonces, pero no vemos una ley escrita que diga que Dios le ordenó a Abraham ¿cómo se llama? El diezmar. La ley que vemos que Dios le dio a Abraham también es el de circuncidar al 8º día a todos los descendientes de él. Esa es una ley que Abraham obedeció, ¿verdad? De ahí en otra parte de la escritura dice que Dios le dio mandamientos a Abraham y que él los obedeció. Esos mandamientos no están revelados, no nos muestra, no nos da mucha información. Entonces no vale la pena especular, hermano. A muchos predicadores les encanta aparentar que todos lo saben y que aquí, que por allá, pero su servidor se rige con las escrituras. Ese es mandamiento del Señor, de regirme de las escrituras. Entonces, no tengo otra información que yo les pueda dar a ustedes. El Espíritu Santo no me ha mostrado a mí de decir, mira, Julio, te voy a mostrar cómo Abraham pasó la enseñanza de los diezmos, te voy a mostrar cómo Abraham recibió el mandamiento de los diezmos. Esas son las cosas que yo le pido a Dios que me muestre. Lo que dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Para mí me es oculto cómo Abraham aprendió a diezmar. Para mí me es oculto cómo Jacob aprendió a ofrecerle diezmo al Señor. Y esas son las cosas que en mis oraciones yo se las pido al Señor. Yo no le ando pidiendo un carro, yo no le ando pidiendo una casa, yo no le ando pidiendo que yo le pido que me muestre lo oculto, que me revele lo oculto y que me revele lo por venir. Que yo quiero saber, a mí me gustaría saberle, Señor, cómo Abraham aprendió a diezmar. A mí me gustaría saber cómo Jacob aprendió a diezmar. A mí me gustaría saber quién es el que que va a ser la bestia. ¿Quién es el que va a ser con exactitud, Señor? Esas son las cosas que yo hago en mis oraciones, las comparto con ustedes. No sé si ustedes hacen lo mismo, pero esa es la forma como yo oro. ¿Ok? Entonces, hasta aquí no tenemos una revelación escrita de que haya sido una ley para los descendientes de Abraham. Que haya sido una ley para Abraham que Dios le dio y a toda su descendencia. Así es sencillo. Y no parece, basado en lo que vamos a seguir leyendo, no parece que Dios le haya dado una ley a Abraham para enseñarle a diezmar a los demás, más parece que Abraham de su corazón decidió diezmar y enseñarle a su descendencia a diezmarle a Dios. Amén. Entonces, hasta ahorita no tenemos más. De ahí del relato de Jacob no aparece más lectura en lo absoluto de que algún otro siervo de Dios le haya ofrecido los diezmos al Señor. Quiero repetir algo que se lo dije a los del Facebook, pero que no lo estoy diciendo en el video de YouTube. Aquí la escritura dice que Jacob hizo votos, no hizo pacto como les andan enseñando a muchos. Los hombres no podemos hacer pacto con Dios porque no somos soberanos. No tenemos nada que ofrecerle a Dios que Él no los haya dado a nosotros. O sea, no hay nada de qué forma podamos pactar. Podemos hacer un voto. Un voto es un compromiso, una promesa con responsabilidad. Otro día les vamos a enseñar acerca de los votos, ¿verdad? Entonces Abraham hizo un voto y en su voto le puso condiciones al Señor. Las condiciones que le pidió, no le pidió riquezas, como muchos queremos ser ricos. No, solo le pidió que tuviera de comer y de vestir. Nosotros no, nosotros queremos una Calvin Klein, mire, una Tommy, ¿verdad? Ya la del 99 ya no nos queremos poner 99 centavos, ya no, cuidadito. Entonces, y también le andan enseñando a la gente que ser pobre es estar maldito, ¿verdad? Estar pobre es estar maldito, toda esa es una porquería del diablo. Esa es una mentira, no es así. Aquí podemos ver que Jacob no le pidió riquezas al Señor, solo le pidió que me dieras pan para comer y vestido para vestir, y que me trajeras en paz, que me hagas vivir en paz en esta tierra, que la pobreza no me cause amargura ni tristeza, ¿verdad? Ni dolor ni angustia, sino que tenga pan. ¿Por qué? Porque panza llena
corazón contento. Así lo dice el dicho en nosotros el español, amén. Bendito Dios. Entonces, vamos a tocar temas aquí, ¿verdad? Esto es largo, hermano. Lo otro que podemos ver de Abraham es que Abraham, cuando ofreció los diezmos, no quiere decir que no ofreció lo de él, ¿ok? No quiere decir que no ofreció lo de él totalmente, pero se nota que la escritura dice bien claro que Abraham ofreció lo del botín. Ahora, ahí es donde importa un poco conocer la cultura. Ahí es donde viene la importancia de conocer cómo eran en aquel tiempo las culturas, cómo eran las leyes, cómo se consideraban las cosas. Entonces, cuando nosotros leemos en el Génesis, vamos a ver que la escritura nos enseña bien claro la cultura que se practicaba en ese tiempo. Eso quiere decir que todo lo que poseía Abraham, que se ganaba a causa de espada, por lo que sea, o porque compraba por ejemplo, los esclavos, los hijos de los esclavos pertenecían a los dueños de los esclavos, no eran hijos del papá que lo engendraba, ni de la mamá que daba luz, sino del dueño del papá, el que era el amo del papá de ese niño. Ese era el que venía a ser el dueño del hijo. Entonces eso nos demuestra que Abraham en cierto aspecto ofreció lo de él, ¿ok? Bajo la cultura. Hay que aprender todo eso con la escritura. La escritura nos enseña eso, ¿ok? Así nos enseña la escritura. Entonces es bien importante entender esas cosas para que nosotros entendamos qué ofreció Abraham. Porque pudiéramos decir que Abraham ofreció lo ajeno, ¿ok? Pero no es cierto, no ofreció lo ajeno. Abraham ofreció lo de él, porque él se lo ganó, mire, con el sudor de su frente y con arriesgar su vida, ¿ok? Él directamente en aquel tiempo, ese era el premio que se ganaban las guerras en las culturas anteriores, en los tiempos antiguos. Así era como se manejaban las cosas. Cuando un rey, por ejemplo, podemos ver en los imperios, podemos aprender mucho. Esa es la forma como se adueñaba a alguien de algo. Entonces Abraham ofreció lo de él, ¿ok? Mas sin embargo, podemos notarlo que no lo quiso tomar, porque también sabía Abraham que parte de esos botines pertenecían al rey de Sodoma, y Abraham sabía quién eran los sodomitas. Y él nunca iba a estar de acuerdo, no como los que están ahora aquí, en estos ahora que ponen hasta las banderas de los sodomitas en los mismos templos que dicen que son para Dios. Abraham mostró el rechazo al sodomismo, ¿ok? Entonces, nomás ofreció lo que era de Dios, así de sencillo. Él se lo ofreció en agradecimiento a Dios, y de ahí regresó todo lo que le pertenecía al rey de Sodoma, ¿ok? Lo que Abraham ofreció no era pertenencia totalmente de Sodoma. Al contrario, dice que del botín. O sea, quiere decir bien claro que despojó a los que lo despojaron a su sobrino Lot y a todos. También trajo todo lo que le quitaron a ellos y despojó a los que los habían despojado a su sobrino. Entonces, de eso consideramos que ofreció, basado a la cultura que nos enseña la escritura, que se vivía en esos tiempos, cómo se manejaba. Entonces Abraham ofreció de lo suyo, porque eso ya era legalmente de él. Él había derrotado a los enemigos y él ya tenía derecho a tomar parte de eso. Lo vemos cuando Israel tomó las ciudades en Canaán. Mucho lo vemos ahí. Ahí podemos aprender mucho cómo se manejaba en aquellos tiempos. Y eso es importante saber para hacer juicios con la palabra, ¿ok? No vamos a ir a la carrera solo por lo que leemos de que Abraham, ¿quién no ofrece diezmos así? Si no era de él, no le costó nada. Claro que le costó. Fue a pelear con la espada. Fue a luchar. Fue a derrotar al enemigo que le había sucumbido a su familia y a todas sus propiedades. Así de sencillo. Entonces, bien importante que entendamos todo eso, ¿ok? Que Abraham sí ofreció lo de él. Eso era derecho legal de que era de él. Si él hubiera querido, él se queda con todo. Tenía todo el derecho. Por eso le dijo bien claro al rey de Sodoma, le dijo bien claro estas palabras. Le dijo, y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo.
creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. O sea, ahí vemos que Abraham no ofreció de lo de Sodoma, ¿ok? No le ofreció a Dios los diezmos de Sodoma, de las propiedades de Sodoma, ¿ok? No vayan a engañarse. Hay que leer con cuidado, ¿ok? De todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Excepto, aquí viene lo contrario, solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Agner, Escol y Manré, los cuales tomaron su parte. Yo no se las di, ellos tomaron, ¿ok? Así de sencillo. Y ahí se cumple lo que está escrito en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. No pondrá bozal al buey que trilla. Todo obrero es digno de su salario. Entonces comieron porque tenían derecho a comer, ¿ok? Así de sencillo. Pero Abraham no ofreció los sodomitas. Ofreció del botín, de lo que él se ganó por ir a pelear y ganar esa batalla que Dios le dio. Porque la escritura dice que Dios le dio la victoria. Y Abraham reconoció que él no podía vencer solo, que Dios había estado en el asunto. Y por eso es que él, en agradecimiento a que Dios le dio la victoria, le ofrece los diezmos del botín que él tenía. Ya no era un botín, ya era propiedad de él. Ya él estaba ofreciendo de lo que a él le había costado, del sudor de su frente. Aleluya. Que quede bien claro eso para que no se vayan a equivocar. Dios mío lindo, esto está que arde aquí. Ya no. Déjenme, voy a hacer algo, hermano, porque me estoy hirviendo. Estoy que quemo aquí. Quisiera que me pegara en la cara esto. Aleluya. Lo voy a tener que poner más alto. Ay, mira qué lindo es el Señor. Que quede bien claro, ¿verdad? Estamos siendo bien explícitos. Que aprendan con nosotros la verdad, porque Dios nos ha mandado a enseñar la verdad, no tonterías. ¿Ok? Entonces, no quiero que ustedes se vayan a meter en la mente que fue fácil para Abraham diezmar porque no era de él y que ofreció cualquier cosa. No, Abraham no ofreció lo de los sodomitas, ni se comunizó con los sodomitas, ni aprobó nada del sodomismo, como ahora andan haciendo una bola de perversos, amén. Ese es el problema cuando yo enseño, que yo soy enseñador, pero también soy predicador, y las dos cosas entran en la enseñanza, y las dos cosas entran en la predicación, la enseñanza y la predicación, y no puedo negarlo. Otros maestros se enfocan solo en enseñar, yo no puedo, porque el celo del Señor me consume. No ofreció ofrenda de perro muerto. No economizó con los sodomismos. No aprobó el sodomismo. Ni quiso de ellos nada. Así de sencillo. Sino que tomó de lo que él se había ganado por ganar la batalla. Ofreció de lo de él. Era lo que él ofreció. Lo de los sodomitas solo permitió que comieran y que los demás que habían ido a apoyarlo a él, amigos, tomaran lo que le corresponde, porque cada obrero es digno de su salario. Sí, es sencillo. Entonces, que quede bien claro eso. Vamos a ver si tenemos a alguien más ahí. Antonio López. A ver. María Elena Arroyo, Caro, hermana María Arroyo, amén, hermana Mari. Lucas. Carol, yo no sé si es Carol, pero está volviendo a hacer lo mismo. A mí no me gusta que me pongan el texto ahí y me pongan a buscarlo a mí. Me ponen todo y yo lo leo. Ok. Da y se os dará, ahí está correcto, que se haya corregido. Da y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que mides os volverán a medir. Eso es lo que puso Carol. Jainer Obando, Pastor Julio, Dios le bendiga, gracias. Antonio López, Dios te bendiga, Antonio. Gracias por estar con nosotros. Damari Victoria García, amén, aleluya. Estábamos con Damari cuando nos acordamos que no habíamos prendido la grabación del YouTube, amén. Así que vamos a volver con Mari lo que estábamos hablando, ¿verdad? Porque Mari dice que solo que el Espíritu Santo. Yo quiero hacerle saber a Mari
de que el Espíritu Santo, Dios, para eso constituyó nuestro Señor. Hay un error que están cayendo muchos creyentes por culpa de algunos, pero uno no puede generalizar, porque es entonces cuando nosotros generalizamos, amados hermanos, vamos a caer en una blasfemia, vamos a caer en un grave pecado, porque eso es considerar a Dios inútil e incapaz de gobernar la tierra y mucho menos de gobernar a su pueblo, cuando creemos que todos los pastores son sinvergüenzas, ¿ok? Entonces, la Escritura dice bien claro que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. Entonces, todos esos ministros, que los que son de Dios, ¿ok? El problema de ustedes es que no conocen quiénes son de Dios, porque ustedes no buscan de Dios, porque ustedes cuando leen las Escrituras, leen más bien para salir un compromiso por si alguien les pregunta si leen las Escrituras, pero no se detienen con inteligencia a meditar en las Escrituras. Entonces, por esa razón es que ustedes no saben distinguir quiénes son de Dios y a todos lo aprueban como bueno, lo malo lo aprueban como bueno. Así, y a los ministros del diablo, como se visten de ovejas, pero no reconocen que son lobos rapaces, los aprueban como ministros de Dios. Pero el Espíritu Santo va a hablar siempre por medio de los ministros que ha constituido, a quienes les ha dado el ministerio. Los pastores tienen la responsabilidad, así como yo tengo la responsabilidad de serle fiel a Dios primero antes que a los hombres. Exactamente y correctamente entendemos que no de todos es esto, como dice la Escritura, no de todos es la fe, pero entonces tiene la responsabilidad usted de ponerse y humillarse delante de Dios. Y yo siempre les digo a todos los que me ven y me escuchan en los videos que cada vez que vayan a la oración, deje de andarle pidiendo casas al Señor. Dígale: Señor, dame por favor, o ponme bajo el cuidado de un pastor conforme a tu corazón. Muéstrame lo que de verdad es conforme a tu corazón. No quiere decir que ese pastor no puede cometer un error, no puede fallar, no puede alguna vez pecar. No estamos hablando de eso, porque todavía vamos caminando todos, aún los pastores, vamos caminando hasta la estatura del varón perfecto. Vamos, pero esa no es una excusa para perfeccionarnos, esa no es una excusa para santificarnos, esa no es una excusa para no ser honestos, íntegros en todo, ¿verdad? Entonces es el deber de ustedes el someterse a Dios, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo, la mayoría de la gente se está acostumbrando a oír. Por eso es que dice la Escritura que van a andar escuchando a espíritus engañadores, porque están ignorando la forma como opera el Espíritu Santo. No estamos diciendo que el Espíritu Santo no puede tener algo personal con nosotros, pero el Espíritu de Dios vino acá a recordarnos todo lo que el Señor le había enseñado a los apóstoles y lo que Dios había enseñado a los profetas, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo opera en el ministro, en este caso que está aquí su servidor. Aquí tiene que estar operando el Espíritu Santo, y las palabras que van a salir de aquí son las que haya dado el Espíritu Santo en su palabra. Mis palabras no tienen que contraducir las palabras del Espíritu Santo si estoy bajo la unción del Espíritu Santo, pero si estoy en la carne puede hacer que yo haga desastres. Entonces quiere que les quede bien claro: el Espíritu de Dios habla por medio de los ministros que Él ha constituido. Y yo tengo que hablar por medio del Espíritu Santo. Pero lo que voy a hablar es lo que está escrito. Si Él me da una revelación, ahorita que estoy aquí delante de ustedes, que Damaris anda por aquí, que Damaris anda haciendo trance, que Damaris, entonces vamos a tener que decírselo como diga el Espíritu Santo, o públicamente en el video, o le llamamos a Damaris por privado. Así dice el Señor: mejor arrepiéntete, ¿verdad? Pero ahora les gusta, pero es culpa de ustedes, no es culpa de Dios. Yo se los demuestro con la palabra. Yo les voy a demostrar con la palabra que es culpa de ustedes, de que ustedes tengan que pasar por esto, porque dice la Escritura así. Dice así en 2 Timoteo 4: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Los maestros no están solamente porque ellos quisieron ser perversos, también están por culpa de ustedes, porque ustedes son perversos.
no quieren sufrir la sana doctrina. Cuando Dios levanta a un ministro para enseñarles la palabra sana, ustedes la cuestionan, ustedes cuestionan al ministro, le miran si es pelón de aquí, le miran si es pelón de acá, se burlan de la pelona de acá, le miran que tiene lentes, le miran que se le secan los labios porque está lleno de un montón de problemas, y ven al hombre y no ven la palabra que está saliendo de la boca del ministro, que es palabra de Dios. En este caso yo les enseño palabra de Dios y siempre reto a todas las personas que vean todos mis videos, que se pasen todo un mes viendo mis videos en ayuno y oración si es posible, y que después traigan todas las palabras que yo hablé, que me glorifiqué o que pedí que me dieran gloria a mí. Y estoy hablando de los diezmos, y jamás de los jamases he pedido un diezmo. Así de sencillo, jamás de los jamases, mucho menos una ofrenda. Entonces, acontece, es una realidad. Allá hay falsos maestros, pero esos están por culpa de ustedes. Lo mismo es, se los voy a mostrar con la misma naturaleza, porque yo le sirvo a mi Señor y Él me enseñó a usar la naturaleza para enseñar como Él enseñó con la naturaleza. Nosotros en el continente americano estamos llenos de gobiernos corruptos y perversos. ¿Por qué? ¿Porque los gobernantes son corruptos? No, no son corruptos los gobernantes. No, el pueblo es corrupto. Y mientras el pueblo no deje de ser corrupto, no va a dejar de tener gobernantes corruptos. Porque ese gobernante aprendió a ser corrupto cuando iba creciendo. Ya iba corrupto cuando llegó. Lo que pasa es que aprenden a ser labiosos, lisonjeros. Son políticos, ¿verdad? Lisonjeros. Entonces, pues te ofrecen el cielo y la tierra, así como los hombres cuando vamos a enamorar a una mujer, ¿verdad? Le ofrecemos la luna y las estrellas y no somos ni astronautas, mucho menos pertenecemos a la NASA o a China o a Rusia. Así de sencillo, así lo enseña la naturaleza. Por esa razón, dentro del evangelio hay falsos maestros por culpa del pueblo. Porque el pueblo, cuando Dios levanta ministros, así como Dios en el pueblo de Israel le levantó profetas que los querían enderezar, más bien los mataban, los excomulgaban, los insultaban, se burlaban, los despreciaban y cuánta cosa. Así hacen ahora con nosotros también. Míreme, yo aquí estoy predicando. ¿Cree que yo andaba predicando aquí todo el tiempo? No, entraba a las congregaciones, me prestaban los altares. No, en algunos me permitían 2 veces, otros debut y despedida. ¿Por qué? Porque no quieren oír la verdadera palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿Dios qué hace? Los entrega a espíritus de mentira, dice, a demonios, ¿ok? Para que crean la mentira. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que van a estar creyendo que sirven a Dios, pero están en el infierno, son candidatos, así como los fariseos que creían que cuando iban a hacer un prosélito, ellos iban a ganar un alma para Dios. Y el Señor les dijo que lo hacían más hijos del infierno que ellos, o sea que ellos ya eran hijos infernales y no se daban cuenta. Así hay muchos. Entonces dice la Escritura que los va a enseñar, se van a levantar un montón de maestros. ¿Por qué? Porque han encontrado que ahí hay negocio, ¿verdad? Entonces no nos queremos salir de tema, pero le estamos recordando porque los quedamos con Damaris Victoria García con respecto a que ella, hasta que el Espíritu Santo le diga una cosa. Cuando el Espíritu Santo le está hablando la palabra, cuando el ministro está hablando la palabra escrita, le está hablando el Espíritu Santo, porque la Escritura dice bien claro que el Espíritu Santo fue el que inspiró a los hombres santos a revelarnos la palabra. Así de sencillo. Entonces la palabra viene del Espíritu. Que el ministro la manipule es culpa de él y es culpa suya si usted no entiende que se la están manipulando. Entonces nosotros procuramos lo más que se puede ser fiel a la palabra, ser fiel al Señor. Vamos a enseñar lo que está escrito, como está escrito. Amén. Dios me los bendiga. A los del YouTube, Dios les bendiga. Gabriela González, amén, dice. Jorge César, bendiciones del cielo para todos. Perdón, muy cierto, bendiciones. Gabriela González, Jainer Obando, el diezmo era el 10% percibido de los productos del campo que se llevaba cada año al templo en Jerusalén para mayor comodidad. La ley preveía la satisfacción del diezmo en dinero. Cuando dice preveía, no entiendo qué quiere decir esa palabra. O sea, creo que está queriendo dar a entender. Ahí es donde ya necesito, voy a tener que ir al diccionario en español porque no me la voy a pasar de que lo sé todo. Preveía, creo que estaba queriendo prevenir del dinero. Entiendo eso.
¿verdad? Obviamente el diezmo era básico en los tiempos del antiguo pacto. Voy a ir a buscar qué dice la palabra preveía, porque a mí no me gusta quedarme ignorante. ¿Ok? ¿Qué significa? Significa prever. Porque creo que de ahí viene, del verbo prever. ¿Ok? Prever, conocer o suponer a través de señales una cosa que va a ocurrir. Ok, entonces dice Heiner, por mayor comodidad la ley preveía la satisfacción del diezmo en dinero. O sea, estaba dando entendemos, como una profecía, vamos a decirlo así, pues estaba previendo, porque dice la palabra conocer o suponer a través de señales. ¿Ok? Entonces era una señal del diezmo, ¿verdad? Era que se tenía que dar así. Pero yo les voy a enseñar, todo eso lo vamos a ver aquí. Vamos a irlo viendo. María Elena Arroyo, amén, hermano Jorge. Amén, gloria a Dios. El diezmo no está con los 10 mandamientos. Pero ese es otro error, José Morales. Esa es una doctrina machucada, que solo los 10 mandamientos. No es cierto, Dios no le dio 10 mandamientos al pueblo de Israel. Eso es un error. Dentro de los 10 mandamientos, yo se los puedo poner que sí está. Ahora, no está directamente dicho, pero está. YouTube, lo siento, pero yo tengo que hacer esto. Éxodo 20. ¿Ok? Dice, cuando la escritura está hablando en el primer y segundo mandamiento, donde dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni todo eso. Lo va a encerrar, todo esto se va a encerrar a este lugar. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 3. ¿Ok? En el versículo 4 dice así, capítulo 6, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así, ahí se encierra todo eso. ¿Por qué? Porque en otro lugar enseñamos acerca del amor. ¿Por qué? Porque cuando uno ama con sinceridad, uno no busca el bienestar de uno, busca el bienestar de la persona a quien ama. Uno hace lo mejor por aquello. Entonces, cuando amamos a Dios, vamos a dar lo mejor de nosotros. ¿Ok? Entonces, aunque no está específicamente como usted lo quiere ver en los 10 mandamientos, también quiero que sepa que los 10 mandamientos solo son un testimonio. ¿Ok? Es un testimonio, ¿verdad? Las tablas sirvieron como testimonio. No quiere decir que solo esos mandamientos se le dieron a Moisés en el monte Sinaí. Para eso estuvo 40 días y 40 noches. Escribió bastante. ¿Ok? Así de sencillo. Zacarías, a saber qué quiere decir. Zacarías te vamos a decir porque lo demás no lo entendemos. Y cuando le dicen a uno que le van a quitar el trabajo y el carro por no diezmar, ¿no es cierto entonces? Y cuando le dicen a uno que le van a quitar el trabajo y el carro por no diezmar, ¿no es cierto entonces? No sé quién le dice eso. Yo estoy enseñando y voy a enseñar, pero yo no voy a saltarme totalmente toda la enseñanza, porque entonces no viene a ser una enseñanza. Voy a ir conforme viene la escritura enseñando el diezmo y voy a llegar hasta eso, hasta ese punto vamos a llegar. ¿Ok? Entonces, es bien importante que entiendan eso. Nosotros vamos a llevar a esta enseñanza hasta grada por grada, nivel por nivel, para que aprendan bien correctamente todas estas cosas, ¿ok? Entonces, lo que dice José, más adelantito lo vamos a tocar, ¿ven? En lo que habla él de que cuando le dicen a uno que le van a quitar el trabajo y el carro por no diezmar, no es cierto entonces, dice, o sea, está diciendo de lo que los ministros le dicen al creyente, ¿verdad? Jorge César dice, el diezmo de Abraham no fue producto de su trabajo, es probablemente que haya sido un principio para después poder implementarlo. Bueno, dentro del pueblo de Israel,
Bueno, el trabajo de Abraham sí fue obra del trabajo de Abraham, Jorge, porque Abraham fue a pelear, ¿ok? Y todo soldado es digno de su salario también. Todo obrero es digno de su salario. Y él fue a pelear. Y en las costumbres de antes, cuando ellos ganaban la guerra, ellos podían adueñarse de todo lo que habían ganado, porque se lo habían ganado con el sudor de su sangre y el de su frente. ¿Por qué? Porque dentro de sus ejércitos habían gente herida, hasta ellos mismos, y tal vez hasta gente fallecida, muerta, asesinada en el combate. Entonces ya era propiedad de ellos. Así se vivía antes. Y así se hace ahora, pero en una manera más hipócrita. ¿Ok? Hasta el día de hoy se hace así, pero de una manera más hipócrita. ¿Ok? Entonces, Damaris dice, amén, hermano, así es. Correcto, pastor. Álvaro Junior Líos. Pastor, saludos. Entonces era dinero con sangre. Es que, José, ¿usted cree que, ¿cómo se llama? Que si usted va a pelear a alguien, con alguien, es dinero con sangre? Así de sencillo. Eso es lo que hay que tomarlo. A donde está el error de ustedes puede estar que ustedes lo están viendo en esta forma ahora, pero en aquel tiempo no era así, ¿ok? No se tomaba así. Las personas cuando ganaban una batalla, ellos eran dueños de todo lo que poseía el derrotado. Ellos lo poseían, por eso tomaban sus mujeres, tomaban sus hijos, los hacían esclavos y todo. Eso es la cultura, en la forma como se manejaban. Así de sencillo, y de esa forma tenemos que aprenderlo nosotros. No lo tenemos que ver rotundamente en nuestros tiempos, porque ahora les voy a poner un ejemplo. Va a Estados Unidos a pelear a Corea del Norte. Gana la batalla Estados Unidos. ¿No se queda con Corea del Norte? No, hay una ley internacional que dice que el Estados Unidos va a tener que reconstruir Corea del Norte. Es al revés ahora, ¿ok? Antes no era así. Antes lo que hacían era construir ahí para ellos. ¿Okay? Ahora Estados Unidos no puede ir a derrotar a Corea del Norte y establecer Estados Unidos ahí. No sucede. Dinora Encarnación Montero, Dios le bendiga. Pedro del Cid, Dios te bendiga, gracias. Gabriela González, amén, gloria a Dios, bendiciones, pastor, igualmente, gracias. Entonces no era dinero, era pertenencia o también dinero. No coma ansias, tranquilo, tranquilo, José. Es el problema, por eso no aprenden. Porque quieren todo. O sea, como cuando andan hambrientos que salen a la hora del lonche, se agarran a aquel lonche y ni se dieron cuenta de lo que comieron. Así comen ansias. No, la palabra no se come así. ¿Ok? Tranquilo, tranquilo, saboréala. ¿No ve que Juan y Ezequiel dice que le fue dulce al paladar y amargo al vientre? Es que la saborearon, encontraron que era, ¿cómo se dice? Sweet and spicy. Sour and spicy, sweet and sour, perdón. Dulce y agrio. Se saborea, no se traga. Y por eso es que la mayoría de los creyentes no saben. Porque no son pacientes, dicen que aman a Dios, que aman la palabra de Dios, pero cuando encuentran una enseñanza larga, como aquí su servidor que hace enseñanza larguísima, no, van a decir, es que no se necesita un sermón de 3 horas por eso no aprenden, mentirosos. Tienen 40 horas para ver todos los partidos del Barcelona y del Real Madrid, pero para oír la palabra andan desesperados. Mi alma te alaba. Todo tranquilito, tranquilito. ¿Ok? Vamos paso a paso. Creo que a Abraham se le reveló a través de Dios el diezmo. Bueno, esa es una creencia suya. Pero como enseñador de la Escritura, yo no puedo enseñar eso. Porque la Escritura no me lo revela. Yo soy enseñador de la Escritura. Y me tengo que regir a la Escritura. Lo que yo piense, al fin y al cabo sale sobrando, porque si Dios hubiera querido darme la información me lo hubiera dado. Así, por eso los predicadores terminan enseñando cosas que no son, porque van al chapulín colorado. Yo opino. Aquí no pidió Dios opinión de ningún hombre. Aquí lo que pidió Dios fue obediencia a lo que Él dijo. Así de sencillo. Por eso es que andan enseñando un montón de tonterías, porque opinan enseñan lo que ellos creen, lo que opinan. Su servidor
Mis opiniones son una basura. Álvaro Junior Lío, usted está hablando según lo que está escrito. Está enseñando bien, pastor. Bueno, gracias. Creo que no se necesita texto, hermano. ¿Cómo que no necesita texto? ¿Para qué? ¿Para qué no se necesita texto, José? Este tema es fuego porque es un tema para entender qué es el diezmo. Hay hermanitos que les da rabia o se enojan. Tranquilo, enseñe, pastor Julio, bendiciones a Dios que da sabiduría del cielo a los hombres que le temen. Bueno, gracias. 2 años conociéndole, pastor. Nunca usted ha pedido un diezmo, lo certifico. Gracias por dar testimonio de ello, hermano Jainer. Amén. Hermano, está bendecido, Jainer. Álvaro Junior Líos. Pastor Julio, un abrazo, enseña lo correcto. Gracias. Habla, papá, por medio de este hombre que te ama. Aleluya. Este hombre habla la verdad, aunque sea dura para muchos. Amén, aleluya. El verbo prevenir, pastor. Bueno, del verbo prevenir. Entonces yo me fui a otro verbo, me fui entonces. Ahí voy a buscar entonces. Gracias, Jainer. Prevenir. Y para que miren que yo soy sencillo de corazón, yo no pretendo saberlo todo, hermano, pero yo soy obediente. A mí me llamaron para esto. Yo no me puse solo. ¿Ok? Tomar precauciones o medidas por adelantado para evitar un daño, un riesgo. Ok, bueno, ahí lo entendemos mejor, mucho mejor todavía, amén. Entonces, wow, se apagó esto, ya son las 2 horas, hermano. Dios mío, te creo que estoy 2 horas. Santo, bueno, 1 hora más. A ver qué como, Señor. A ver si no me corren de aquí. Vamos a saludar a los del YouTube, les pedimos disculpas, ok, el video es largo porque también hago el vivo hermano Julio, Dios le bendiga, gracias. ¡Oh, saludos, hermana Zuli! Ya la estamos extrañando, le estaba diciendo al Señor ahora en la mañana, Señor, ya no miro a mi hermana Zuli en el video, Señor, ya no veo a Miguel Mars tampoco en el video, Señor, ¿qué les hice, Señor? Aleluya, ¿en qué fallé, Dios mío? Aleluya, gracias, Señor, porque ya pude ver a mi hermana Zuli nuevamente en el video, te lo agradezco. Aplauso para Cristo, este hombre tiene fuego. Bueno, la gloria sea para el Señor, amén, aleluya. Bendito Dios, yo diezmaré aún en el tornado. Sigo creyendo que Dios es fiel y si Él mandó esto, yo lo haré porque Él es mi proveedor. Bueno, vamos a seguir enseñando, ¿verdad? El diezmo era un tipo de principio para que el nuevo pacto sea demostrado el amor al prójimo con ofrenda para los santos. Quien ama a su prójimo ama a Dios. ¿Okay? Esa es la opinión que da Jorge César, amén. Yo no doy opiniones, hermano. En eso sí, ahí le va a ir mal conmigo porque yo no doy opiniones. Yo voy a enseñar la palabra. Héctor Hernández, Dios te bendiga. José Morales dice, tal vez proveía en vez de, no se sigue leyendo lo que José puso. Pero ya Jaime ya dijo de prevenir. Héctor Hernández, Pedro del Cid es chocho de Fincacop, el hijo de doña Cheva. Pedro del Cid, ahí sí que me dejaste, Héctor, perdido, porque no sé ni quién es chocho, ni tampoco me acuerdo quién es doña Cheva. Perdóname, y que me perdone del Cid también, ¿verdad? Pero, bueno, son de mi barrio allá de Fincacop, amén, Dios le bendiga. Aleluya, Jaime Obando está ahí, ¿verdad? No, ese hermano que dice, creo que es a quien le digo que necesita texto. Ok, Álvaro Junior Olivo, mi hermano, Dios te bendiga, mi hermano. Aleluya. Gabriela González, amén, gloria a Dios, así es, pastor. Bueno, seguimos, aleluya. Los de YouTube, Dios les bendiga, les amamos en el Señor con seriedad, aleluya. Entonces, amados hermanos, aquí ya vemos, ¿verdad? En Jacob, en Abraham, un diezmo voluntario, ¿verdad? Aquí sigo, pastor, dice, bueno, qué bueno, me alegra. Ahora vamos a entrar a una escalera más. Vamos a subir,
cuando ya nosotros empezamos a ver lo del diezmo, ya entra en otra fase, ¿ok? Ya aquí la Escritura ya nos da suficiente revelación, cómo sucede el diezmo, ¿verdad? Entonces para ello vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 22 al 29. Entonces dice la Escritura en el libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 22: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. ¿Ok? Así dice, indefectiblemente. Vamos a buscarles a ustedes el significado de indefectiblemente. Indefectible. ¿Ok? ¿Qué significa indefectible? Indefectible, para que podérselos explicar un poquito mejor a ustedes. Yo lo entiendo que es, ¿verdad? Sin excusas. Que tiene que ocurrir o no puede faltar o dejar de suceder. ¿Ok? Así lo dice la Escritura. Aruba. Bueno, Dios les saluda. Allá está Aruba. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Entonces la palabra indefectible quiere decir que tiene que ocurrir, o no puede faltar, o dejar de suceder. Entonces aquí ya entramos a una etapa diferente. Aquí ya vemos un mandamiento. Y aquí ya vemos que está siendo impuesto de parte de Dios. Dios lo está solicitando, Dios lo está ordenando. En el relato de Abraham, en el relato de Jacob, no sabemos si lo hicieron porque Dios se los reveló o porque Dios se los ordenó. No hay ningún dato escrito en las Sagradas Escrituras, pero ya entramos a donde sí hay datos de las Escrituras que viene de parte de Dios. Que viene de parte de Dios, la ordenanza. Ya aquí ya entra en ordenanza. O sea, aquí viene a ser obligatorio. ¿Por qué obligatorio? Por la palabra que se usa para dar la ordenanza. Dice la palabra, empieza de un solo, drástica la palabra, es drástica, ¿ok? Aquí quiere decir sin excusas. Al pueblo de Israel se le da este mandamiento y se usa la palabra más drástica que puede haber en el español para poder dar ese mandamiento. Indefectiblemente. O sea, a mí no me vengas con excusas. Aquí se va a hacer lo que yo digo. Punto y cerrado. Eso es lo que quiere dar a entender. No va a faltar. Tiene que pasar porque tiene que pasar. Entonces viene y dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner ahí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas. Aquí viene la condición. ¿Por qué se da el mandamiento? Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Ok? Entonces aquí entra a una etapa diferente el diezmo. Dentro del relato de Abraham y el relato de Jacob, aparenta ser algo voluntario de los siervos. Pero ya aquí en Deuteronomio, que no quiere decir que ahí empezaron, o sea, el Deuteronomio es el compendio entero de la ley que se dio en el Éxodo, en el Levíticos y en Números, ¿ok? Aquí ya es como un recordatorio de la ley, ¿verdad? Entonces, vemos que Dios usa esto y lo pone como una ley obligatoria, ¿ok? Una ley obligatoria. Era un deber de todo ciudadano del pueblo de Israel, el que debían de diezmar de todo lo que agarraban. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año,
¿ok? Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner ahí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Ahora vamos a preguntarlos una pregunta aquí, ¿verdad? Vamos a preguntarlo antes de seguir leyendo el texto, porque al seguir leyendo el texto voy a entrar en otro tema que ahora es cuestión de ignorancia en muchas personas, ¿verdad? Y queremos ver si pueden salir de esa ignorancia. Si es por ignorancia que lo están haciendo, por rebeldía. Si es por rebeldía, quién sabe que salgan, ¿verdad? Porque los rebeldes siguen siendo rebeldes, ¿verdad? Entonces, aquí vemos algo bien importante. Dice la escritura ahí que va a diezmar todo el producto del grano que rindiere. Déjeme leerlo porque por estar viendo otra cosa que me mandaron aquí, se me escapó aquí. Entonces, viene y dice: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite. Entonces aquí está la cosa. Quiere decir que si en Israel había un ciudadano de Israel que hacía espadas y las vendía, él no tenía que diezmar, ¿verdad? Según la posición que tienen muchos hoy en día, ¿verdad? Cuando hablan de esto, ¿verdad? Porque encuentran una excusa, no tienen un formato de las escrituras para negar el diezmo, no tienen base de las Sagradas Escrituras para decir que el diezmo no se ejercita o no se ejecuta. Entonces vengo a hacerles para llamarles a ustedes en el sentido de la inteligencia espiritual. Entonces quiere decir que como había que solo que traer, diezmar de todo el producto del grano que rindiera el campo y comer de verdad y el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de las primicias de las manadas de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová, ¿verdad? El mandamiento fue para enseñarles a temer a Jehová, que tuvieran temor, ¿verdad? Ahora la pregunta viene a ser entonces, como ahí solo dice aceite, quiere decir que el que hacía carretas, ese lo que le llegaba, él no tenía que diezmar, porque como no decía que era del dinero de la carreta, o sea que si le vendían una casa, si él cambiaba 10 carretas por una casa, la casa era de él. Si tenía que diezmar, no había por qué diezmar, porque no podía partir la casa en 10, van a decir, ¿verdad? Pero Dios no es tonto, ¿ok? Así de sencillo, Dios no es tonto. Dios encontró soluciones para eso, ¿verdad? Como por ejemplo cuando vengas y vas a diezmar y el primogénito de una vaca sale enfermo, lo vas a restituir 5 veces con esto. A Dios no se le escapó nada y ni se le escapa nada, y no es porque Dios esté muriendo de hambre. La escritura dice bien claro que el mandamiento fue dado para que los de Israel aprendieran a temer a su Dios todos los días. ¿Por qué? Porque le habían mostrado rebeldía. Desde allá, desde Egipto, habían mostrado su rebeldía. Entonces viene y se da el mandamiento, ¿ok? Se da el mandamiento para que Israel aprenda a temer a Dios. Entonces le quedamos en la pregunta, como dicen que solo se diezmaba el vino y esto, pues los que vendían espadas, los que vendían ollas, los que hacían cerámica, eso no diezmaban porque como no tenían cultivo, eran libres del diezmo. Pero la escritura dice que la ley del diezmo fue impuesta a todos los de Israel, a todos, alfareros, a los que hacían, a los tejedores que hacían telas, a los sastres que hacían vestiduras. Porque no vayan a creer que no habían quienes costuraban. Tenemos el testimonio en las lecturas del Nuevo Pacto, en el libro de los Hechos, cuando Pedro fue a resucitar por medio del Espíritu Santo a Tabita, ¿verdad? Que le hacía los vestidos y las túnicas a las viudas y a las mujeres de Israel, ¿verdad? Para que vistieran decentemente, ¿verdad? No como las que visten ahora en las congregaciones de ahora, ¿verdad? Que ahora visten indecentemente. Pero son hijas de Dios. No sé de qué Dios. Entonces, bien importante, ¿cómo le hacemos para seguir con la enseñanza? Porque hay que pensar. No hay que ser tonto para enseñar. Hay que ser sabio, prudente, inteligente, inteligencia espiritual. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Como aquí ahora enseñan en una forma tonta e ignorante. No, es que no se diezmaba dinero, solo se diezmaban granos. Entonces los que hacían ropa, los que hacían alfarería, los que hacían floreros, los que hacían mesas, como José, que era carpintero, José no diezmaba, porque como iba a cortar la mesa.
¿Y cómo iba a cortar una silla, pues, para darle el 10% de la silla, pues? No, José era libre del diezmo. Ignorantes, ciegos, torpes, rebeldes es que son. Por eso se enciegan por rebeldes, duros de corazón en todo. Entonces aquí vemos la escritura que esto es algo que, como el mandamiento que le he dado a la mujer, ¿verdad? En primera de Pedro, que vuestro atavio no sea el despeinado ostentoso, de adornos de oro, de aretitos, de aretotes, ¿verdad? De cadenitas, de pulserotas, de taconotes, ¿verdad? Y de coloretitos, y de lápiz labialcito, y de volarse las cejas, y de ponerse una falsa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mujer es la que tiende más, voy a ser más recto para hablar. La mujer de aquel tiempo era la que tendía más a inclinarse a eso, a la belleza exterior. Pero no quiere decir que no era para el hombre. De vez en cuando había algunos ahí que querían andar ahí también escondiéndose las canas, como ahora andan un montón de perversos. Como hay un montón que se rapan el pelo ahora porque lucen feos, según ellos, ¿verdad? Porque están así como yo, calvo, ¿verdad? Les da pena andar con un canal por aquí, con otro canal por aquí y con un tostón de la moneda por aquí atrás, ¿verdad? A ellos les da pena, entonces se rapan el pelo, violando el mandamiento, ¿verdad? De que el sacerdote, el siervo del Altísimo, no debe de raparse el pelo. Ignoran esa palabra. Entonces, es ignorar esto. Para todos era el diezmo. Así de sencillo, para todos. Todos se encontraba. Entonces, ¿dónde lo encontramos? Para esos que predican que no, que allá solo se diezmaba esto y que era para las viudas, que era para el pobre, que era para aquí, porque son tan rebeldes y como en la rebeldía pues se encierran y Dios los entrega a un demonio. Entonces seguimos. Dice el 24, y aquí viene para estos. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces dice, entonces rebelde, escucha, lo venderás y guardarás el dinero. Dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y estos que aman el dinero encuentran la excusa que no se hacía diezmaba dinero. Que no se diezmaba dinero, contraduciendo a Jehová de los ejércitos. Entonces los venderás y guardarás el dinero en tu mano. Guardarás el dinero en tu mano. ¿Qué era dinero antes? Lo que sea. Sea que fuera una cumicha, sea que fuera una semilla. Ese era el dinero que corría antes. ¿Sabes el dinero que corre ahora? ¿No te has fijado? ¿Ah? ¿No has visto que tú te estás contradiciendo? Tú que estás diciendo que antes no se diezmaba dinero. ¿Ah? Porque no quieres ver un dólar, porque no quieres ver una peseta, porque no quieres ver un euro, porque no ves un euro. Ahora manejas euros y manejas dólares, o manejas pesos o soles o lo que sea de qué país vives. Lempiras, Córdobas. No, con tu celular estás pagando, con tu tarjetita estás pagando. Pero si eso no es dinero, vos, ¿qué estás haciendo? Ignorantes, ciegos. Guías de ciegos, perversos, que andan pervirtiendo el evangelio. Entonces, había dinero. ¿Ok? Había dinero. Fuera una semilla de cacao. Los indios de nosotros en Honduras, el dinero era la semilla de cacao. Según la historia, hasta donde medio me acuerdo que me enseñaron. Yo me gradué en 1978 de primaria, es todo lo que tengo. Dice la escritura, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás ahí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Entonces, aquí dice bien claro, si cuando usted no podía llevar los granos, o llevar las frutas, o llevar los vegetales, o llevar las verduras, lo vendía, y de ahí
del costo, digamos que costaba 10 semillas de cacao, ¿verdad? Usted vendía 10 semillas de cacao. Usted tenía que agarrar el 10% de esas semillas, ¿verdad? ¿Cuánto es? ¿De 10? ¿Cuánto sacaríamos? ¿Sería 1 o nada? Y si usted vendiera y le costara 40, ¿cuánto debería de sacar? Era el 1% para llegar al 10%, ¿verdad? Recordemos, entonces de 10 sacaría 1 y de 40 sacaría 4. Entonces usted llevaba 4 semillas y se las presentaba al sumo sacerdote, a los sacerdotes encargados, a los levitas encargados, y ya ahí usted también tenía el derecho a comer con ellos, ahí a deleitarse. Ahora aquí toca otro tema. Triste, no es el tema que estamos hablando, pero como yo soy predicador también y no solo enseñador, lo tengo que decir. Aquí dice la Escritura, dice así: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner ahí su nombre. Ahí es donde deberíamos de congregarnos, el que Jehová escogiere, pero no. Ahora nosotros escogemos el lugar donde nos congregamos. No el Señor nos dice, vete para allá de Julio Matamoros porque lo tengo solo trabajando ahí. No, yo no me voy con ese. Uy, cuidado, Dios. Guárdeme, Dios, de congregarme con ese hombre. Hasta monstruo me han dicho, imagínense. Así de sencillo. Y pastores dicen que son pastores, me dicen monstruo. Ahora se congregan donde ellos quieren, no donde el Señor quiere que se congreguen. Ahora se congrega porque la iglesia está frente de la casa, aunque el Señor los quiera mandar a la otra ciudad de allá. Entonces quiere decir que muestra que siguen sus propios pensamientos, no conocen la voz del Señor, donde los quiere el Señor trabajando. Ellos se congregan donde los tratan bien, no donde el Señor quiera que padezcan como buen soldado de Cristo. Ahí no quieren estar. No, ellos se congregan donde está la musiquita bonita, donde canta Marco Witt y Jesús Barriento y Jesús Adrián Ramera y todo así. Ahí sí, Alvarado, ahí yo me congrego donde Jesús Adrián Ramera, dice. Y no obedecen. Dicen que son hijos de Dios. ¿Quién vive, pues? Gabriela González, qué gran predicación, que Dios lo siga usando para su obra. Bendiciones, pastor. Igualmente, la gloria siempre sea para mi Dios. Es mi hermano de sangre, pastor Julio. ¿Quién él es ¿cómo se llama? Álvaro Junior Lius, es su hermano. Mire, qué gusto, Álvaro. Dios me lo bendiga. Estamos desde Aruba escuchando. Somos 5. Qué bueno, Dios me los bendiga. Gloria a Dios. Y hermano, ahora veo el video completo porque está mi tío y es inconverso. Qué pena, mi pastor. Pues déjelo que escuche. ¿Cómo que qué pena? Aquí 8 cuartos. O sea, se avergüenza del evangelio usted. Ahí póngase incircunciso a que escuche el evangelio. Le lucha. Que ahora lo veo porque, entonces usted es un cobarde. ¿Cómo está eso? Que déjelo que eche humo hasta por los toros y si es posible hasta por allá. Aleluya. Para que se arrepiente de todo su pecado, ese tío incircunciso que tiene. Mi alma te alaba. Julio José diezmaba con el aserrín de la madera. Aleluya. Jaime, mi alma te alaba. ¿Usted sabía, José, que el aserrín lo usaban en los tiempos antiguos y todavía lo usan? ¿Tenía una idea usted de eso? ¿Usted sabía que el aserrín sirve para algo? Que si hacen cosas con el aserrín. ¿Ok? Si no lo sabía, se lo hago saber. ¿Ok? Porque yo sé que lo está haciendo en son de broma. Pero el aserrín también en aquellos tiempos lo usaban, hermanos. Así de sencillo. Aida Rivera dice, Cristo, aleluya. Jorge César está nuevamente con nosotros. Aleluya. Entonces ahora los hermanos se congregan donde ellos quieren, no donde Dios los quiere. ¿Ok? Ellos van a donde a ellos les gusta.
a donde las alabanzas tocan bonitas, no como toca el hermano Julio Matamoros los domingos. Ay, qué horrible toca ese hombre. Y qué feo canta, dice. Y no pueden danzar aquí. Ah, pero cuando están allá sí danzan y dan vueltas y se caen al suelo y aleluya. Qué raro, ¿verdad? Aquí no hay Espíritu Santo entonces, porque dicen que se caen allá, aleluya, bendito Dios, mi alma te alaba, a donde están los grupos que cantan, aleluya, remolineando, celebraré a Jehová, remolineando, y como oyen al hermano Julio con esta voz arroz, dice, no hombre, mi hermano, si ese hombre, no, ¿cómo ve? ¿Usted cree que me van a pegar ganas de danzar a mí así? ¿No ve que ese hombre no sabe ni cantar? Dice, Jehová es mi guerrero. ¡Wow! Jehová es mi guerrero. ¡Wow! Con mi alabanza pelearé. Y aunque yo la cante aquí no van a danzar. Olvídese. Ah, pero cuando están allá donde está Jesús Adrián Ramera, allá sí van a danzar, aleluya. Y le van a... Y Rabay si me arriba, ande la bacalla. Y Rabay si quiere. Carnudos, chuletudos, mantecudos. Mi alma te bendice. Por eso dice la Escritura que los ha entregado a espíritus de mentira y a maestros corruptos, por rebeldes. Porque es por la rebeldía que llega eso. No llega porque estos tienen acceso a ti primeramente, de ninguna manera. Llega porque eres rebelde a la palabra. Entonces, cuando se apaga el ventilador, ahí paro, ¿ok? Porque me tengo que ir a trabajar y vamos a seguir con la enseñanza, si es posible mañana o posiblemente el miércoles, ¿ok? Dependiendo de lo que Dios nos diga que hagamos. Entonces dice, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, el que Dios escoge para ti, no el que tú escoges, perversa, para poner en él su nombre, cuando Jehová Dios te bendijere, entonces lo venderás, guardarás el dinero para ti que dices que no se diezmaba dinero, tonto, en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero 2 veces, por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidro, por cualquier cosa que tú deseares, y comerás ahí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Entonces viene y dice, que viene la razón del diezmo también, ¿verdad? Y no desampararás a levita que habitara en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Y aquí dice que cada 3 años era que tenía que hacer eso, de darle el diezmo a los huérfanos, a las viudas, al extranjero, cada 3 años, dice, y vendrá el levita, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año. O sea, 2 años tenían que llevar el diezmo a un lado, y en el 3er año tenía que llevarlo a estos, para estos. Sí, sencillo. En el 3er año de sus cosechas. ¿Ok? Entonces vemos que el diezmo se daba a los levitas, ¿verdad? Pero también había, aquí nos enseña claramente que no había un solo tipo de forma de diezmar, y no solo para un solo lugar. Entonces quiere decir que la Escritura nos está mostrando que habían 3 formas de diezmar. De 3 maneras quería el Señor que se llevara el diezmo. Esa cosa me costó como 100 y pico. Hoy la regreso porque no sirve para nada esa cosa. No me enfría. Si tuviera un ventilador de esos chinos, yo creo que ya me hubiera quitado todo el calor. Esos chinos que solo plástico los venden. La locha. Vamos a ir al libro de Números. Capítulo 18. Ya estamos terminando ya. Dijimos que íbamos a... Ya ni me acuerdo a qué horas empecé, hermano. Y voy a poner una alarma. La próxima vez voy a poner un cronómetro, porque tengo que ir a trabajar. Me voy a ir a trabajar a las 2. Hasta las 2 le doy, ok. De ahí seguimos. Por favor, entiéndanme. Hasta los del YouTube les voy a hacer segunda parte de esto. Número 18. Versículo 24.
Dice, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. ¿Ok? Vamos a pararlos ahí. Entonces quiere decir que los diezmos directos del pueblo de Israel no los recibía el sumo sacerdote. Los recibían todos los levitas que trabajaban en la obra, porque eran bastantísimos. Había que alimentarlos. ¿Por qué? Porque ellos no hacían ningún quehacer, no tenían ninguna propiedad, no eran dueños de tierras, no eran dueños de ganado, no eran dueños de nada. ¿Ok? Todo lo que tenían que los levitas con los sacerdotes y el sumo sacerdote tenían que compartirlo ellos, como dice la escritura en el libro de los Hechos, que los hermanos tenían todo en común, no como ahora, que ni en la misma congregación tienen todo en común. Ahí se está muriendo el hermano de hambre y el que tiene billete ahí en la congregación se le importa un bleno. Ese se va, así como el hermano Julio allá, va a comer al buffet, ¿verdad? Y el hermano que está sufriendo ahí le da la espalda, ¿va? No el hermano Julio. Yo en lo que pueda ayudar a alguien, estoy con gusto, con alegría lo hago, ¿verdad? Entonces, viene y nos muestra la escritura cómo deberían de vivir los hijos de Dios, cómo deberían de vivir los sacerdotes. ¿Quién eres tú? Dice que tú eres sacerdote del Altísimo, ¿verdad? Te hizo Jesucristo, dice allá Apocalipsis, ¿verdad? Y nos hizo reyes y sacerdotes para gloria de Dios Padre, ¿verdad? Entonces, aquí es un ejemplo de lo que habríamos, cómo deberíamos de vivir nosotros. Deberíamos de tener todo en común, ¿verdad? Pero no podemos, porque todavía no hemos nacido de nuevo muchos de nosotros. Entonces no nos han arrancado la raíz del amor al dinero. Hay que ponernos en ayuno y oración, dicen algunos. Se dice la escritura que aquí los levitas, otra cosa que enseña la escritura aquí es que los levitas no tenían que andar deseando las riquezas del mundo. Pero ahora hasta los mismos pastores andan queriendo compararse con Ronaldo, andan comprando jets privados y cuantas cosas, ¿eh? Tienen gorilas ahí de guardaespaldas, y algunos pastores tienen rottweilers y pitbull de diáconos y diaconisas, ¿verdad? Algunas son hembras y otras son machos, ¿verdad? Entonces no son que sean diáconos y diaconisas, sino que, usted sabe lo que estamos hablando. Entonces la escritura aquí nos muestra bien claro que el pueblo de Israel, en su agradecimiento y obediencia, tenían que traer todos los diezmos y presentárselos a los levitas, ¿verdad? Entonces, los levitas también tenían la responsabilidad de diezmar, ¿ok? Y de esos diezmos llegaba al sumo sacerdote, Aarón. De esos diezmos tenían que llegar al sumo sacerdote. Contrario ahora, ¿va? Ahora los músicos, que son los levitas, ¿verdad? Que se les dice los levitas, ¿verdad? Aunque los levitas no eran meramente solo músicos. Habían los que armaban el templo, los que limpiaban, los que hacían. Ahora los limpia todos, ya no se toman en cuenta. Ahora todos los diezmos que se piden en las iglesias donde piden diezmos tienen que ir estrictamente para mantener al pastor. Hay pastores tan crueles con sus congregaciones que le han impuesto esta ley a la congregación sin que estar en las escrituras del nuevo pacto, que ellos, además de diezmar, si agarran el diezmo ellos, no ponen sus diezmos ellos de ese diezmo tampoco, ¿ok? Porque como tiene que regresar a ellos, entonces ahí nomás se queda el diezmo, ¿verdad? Pero le imponen a la iglesia, a los creyentes, a los congregados de esa congregación, que también tienen que dar ofrenda para pagar el recinto, ¿verdad? Le ponen además de ello, ¿verdad? Y él de los diezmos tampoco da ofrenda para ellos, ¿verdad? Porque como él es el pastor, él no tiene por qué ofrendar, ¿verdad? Él no tiene riquezas materiales, según, ¿verdad?
pero cuando usted los va a ver, están más ricos que a ver quién. Yo conozco pastores que han descuartizado a sus ovejas y tienen terrenos, casas en sus países, en Guatemala, en El Salvador, en México, en Honduras, ¿verdad? Pastores corruptos, ¿verdad? Que se han aprovechado las congregaciones del amor, de la humildad, de la sencillez, o los han aterrorizado, porque también hay pastores chavistas y hay pastores islamitas, ¿verdad? Isisitas les vamos a llamar, alcaeditas les vamos a llamar, ¿verdad? Hay pastores alcaedas, ¿verdad? Terroristas, pues, para que me entiendan, pues, hombre, caramba, que ponen en terror a la congregación, ¿verdad? Para desmenuzarlos, ¿verdad? Y ellos, olvídese. Entonces aquí la escritura muestra que los diezmos no llegaban al pastor, al sumo sacerdote. No le llegaban directamente todos los diezmos. Los diezmos se dividían, ¿ok? Los diezmos se dividían, primero entraban en las manos de los levitas se repartían todo ese diezmo entre todos. Tenía que ser honrado, honesto. Ahí era una repartición honesta. Ahí no había nada de que me voy a meter un poquito aquí, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios estaba presente ahí. Estaba supervisándolo todo, porque Dios lo que quiere es fruto en nosotros. Entonces todos los levitas recibían su parte. De ahí ellos tenían que sacar el 10% de lo que ellos recibían y tenían que ofrecerlo como una ofrenda mecida. Y eso se lo entregaban al sumo sacerdote Aarón, al que representaba ese sumo sacerdote. En este caso aparece en la escritura porque todavía Aarón estaba con vida, pero de ahí se tenía que seguir practicando esto, donde el sumo sacerdote iba a recibir eso. El sumo sacerdote también tenía que hacer lo mismo, tenía que ofrecer diezmos, al diezmo de lo que entraba en los levitas, para que de ahí volviera a regresar a él. O sea, era un círculo para que nunca hubiera escasez, para que no hubiera pobreza, ¿ok? Y para que no hubiera ventajosos, que otros tomaran ventajas de otros. Y todos los que habían sido llamados para administrar en la obra tuvieran que estar ocupados en la obra, ¿ok? Ahora los pastores no hacen eso. Ahora los pastores dicen que van a dejar de trabajar y que quieren un salario para dedicarse al 100% a la obra. No visitan las viudas, no visitan los presos, no visitan los enfermos, no van a la calle a predicar el evangelio. No, están en la casa viendo el partido Barcelona-Real Madrid, ¿verdad? Con la gran panzota más grande que la del hermano Julio. No vayan a creer que estoy gordo, ¿ok? No estoy gordo, tengo un problema médico, ¿ok? Aquí les muestro que no estoy gordo, miren, no hay gordura de nada, ¿verdad? Y aquí, miren, no hay gordura de nada, ¿verdad? Los gordos tienen, you know what I mean? Entonces ahora le dicen a los hermanos que ellos se van a dedicar al 100% a la obra. Usted los llama, no contestan. No le regresan la llamada ni los textos a tiempo. Y ya el texto los ha hecho más hipócritas. Con el texto ya rápido ahí, si le hicieron algo mal, discúlpeme hermano, pero no tienen el carácter si se lo cara a cara. Pero por sobre todo, se ocupan de un salario, ¿verdad? No estamos diciendo que no deba de tener un salario, pues la escritura dice bien claro ahí, que al sacerdocio Aarón recibía y los levitas recibían un salario. Ese es el salario, ese es un salario, recibir los diezmos del pueblo, de todo el pueblo de Israel. Ya se imaginan la cantidad de diezmos que recibían esa gente. Ya se pueden imaginar el montón de vacas y de cabras que tenían ahí, ¿ok? Y ahí sacaban lechita y todo, pero todos tenían en común. Era para que tuvieran todo en común, para que no hubiera la envidia, para que no hubiera el egoísmo, para que no existiera la avaricia, para que no hubiera la codicia, para que no estuviera la mentira, para que no estuviera el engaño, para que no estuviera el robo, para que no estuviera el fraude. Así de sencillo. Para eso era esto. Así se diezmaba antes. En esa forma. Dice, y le dirás, cuando ofreciere lo mejor de ellos, será contado los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por ello, cuando hubiereis ofrecido lo mejor, la mejor parte de él. Y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel,
y no moriréis. Entonces, dice, y ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Porque tenían que comer, hermanos. Tenían que vivir, tenían que comprarle ropa a sus hijos, a su esposa, a sus hijas. Porque queremos llamarle la atención, queremos no tocar sus sentimientos. Nosotros no tenemos la intención en lo absoluto de tocarle sus sentimientos, para nada. Nosotros queremos traerlo a cordura y a obediencia. ¿Ok? Ese es el propósito de esta enseñanza, traerlo a cordura y a obediencia, ¿verdad? Entonces, bien importante que entendamos esto. Todos los levitas se dedicaban al 100% a esa obra. Todo tenía que estar listo, los que la leña, todos tenían que limpiar las cenizas. Ellos hacían todo ese trabajo, así como cuando usted se va a trabajar a hacer los dólares, ¿verdad? Las esterlinas o los euros, ¿verdad? Que vaya y pinta una casa y por esa casa le pagaron 5,000 euros. Bueno, entonces hay gente tan tonta, tan torpe, tan rebelde y tan ignorante y tan ciega, que vienen y empiezan a hablar, que por allá, que tontos ustedes, alimentando al pastor, ustedes con una garnacha, y miren al pastor con un Mercedes-Benz, con un BMW. Esas porquerías vienen del diablo, hermano. ¿Ok? No estamos diciendo que no hay pastores corruptos. ¿Ok? No. Pero su enfoque no tiene que ser ese. Primeramente, ante todo. ¿Pero por qué? Vuelvo a repetirlo otra vez. ¿Por qué le sucede? Porque usted mismo es desobediente. Dios no entrega sus ovejas a lobos. Y si usted está en las manos de un lobo, es porque usted no es una oveja, es una cabra. ¿Ok? Entonces necesita pedirle a Dios que la convierta en una oveja. Así de sencillo, porque Dios no entrega sus ovejas a menos que las ovejas se le rebelen. Ahí se la entrega a los matadores, ¿ok? La única oveja que entregó a los matadores, Señor, fue a su hijo, pero para que ofreciera un sacrificio santo, puro, único, que ya no tuviera el Señor que estar viendo que maten animales a cada rato. Y porque sabía que Él podía levantarlo de los muertos. Entonces es bien importante entender esto, hermanos y hermanas. ¿Ok? Que el Señor así quiere que vivamos nosotros. En una congregación todos deberían tener las cosas en común. Pero ¿por qué no se pueden? Porque dentro de la misma congregación hay mañosos, perversos, mezquinos, avaros, codiciosos, ladrones, transeros, rebeldes. Pero el Evangelio nos enseña así, pero no lo vamos a saltar de un solo. Vamos a ir despacio. Queremos enseñarles que vayan escalón por escalón para que puedan tener un buen conocimiento pleno, para que ya nadie los estorbe. Okay, entonces ya vimos el proceso como en Israel se daban los diezmos. Ya vimos que hay 3 tipos de diezmos, ¿verdad? Entonces vimos que también sí había dinero, ¿ok? Para los que hablan que no se daba dinero, ¿ok? Ahora voy a cerrar con esto aquí. Entonces me pregunto, como les pregunté, ¿verdad? Cuando hablamos de que no había dinero y que solo era aceite, vino. Así como dijimos que Heiner dijo que José diezmaba el aserrín, ¿verdad? Bueno, el aserrín es importante tanto en aquel tiempo como ahora lo usan, todavía lo usan, ¿ok? Entonces ahora vamos a traerlo a estos tiempos, pero no los vamos a adelantar, no vamos a terminar la enseñanza, porque aquí no termina la enseñanza. Entonces quiere decir que ahora, como yo no tengo vacas, pero voy a ganarle a hacer hamburguesas a un restaurante y me pagan en dólares o me pagan en pesos o en soles o en lo que sea, no tengo que diezmar porque no tengo vacas, no tengo ovejas. Entonces solo los del campo tienen que diezmar. Los de las ciudades. Entonces en las ciudades no van a haber levitas, en las ciudades no van a haber sacerdotes, no tienen que haber, porque se van a morir de hambre. Y Dios no es un Dios malo, es un Dios bueno. ¿Ok?
¿ok? Y solo a los rebeldes los deja morir de hambre. A los servidores de él, fieles, él no los deja morir de hambre. Eso es una mentira. A menos que te quiera pasar por una prueba el Señor, pero dejarte morir de hambre, no creo. ¿Ok? Aunque no importa de qué forma te mueras, si eres fiel a Dios, vas a alcanzar vida eterna. Eso sí te lo garantizo. La forma como mueras no tiene nada que ver. ¿Ok? Nosotros tenemos testimonio en la Escritura de que los hijos de Dios, los siervos del Señor, han muerto de diferentes maneras. ¿Ok? Pero en el concepto de proveer, el Señor no abandona a sus servidores, a sus sacerdotes. ¿Ok? Quedamos en eso. Entonces, no se puede usar eso es maldad. ¿Ok? Eso es una maldad, eso es ser mezquino. ¿Ok? Mezquino con Dios. Es ser mezquino con Dios. ¿Por qué? Porque los sacerdotes estaban en Jerusalén, pero también habían levitas, sacerdotes encargados de las sinagogas en otras partes, habían enseñadores en todas partes, ¿ok? Para enseñarle al pueblo la ley. Todos los jueces y todo tenían que recibir su salario porque de eso se ocupaban. Y ellos de su salario tenían que traer diezmos. Entonces un juez que estaba en la tribu de Neftalí, porque como no tenía ganado y no tenía uvas y no tenía higos y no sacaba aceite ni sacaba vino, no podía diezmar, pero le pagaban a él. De una forma u otra él recibía un pago, porque Dios no es injusto. Así lo dice la Escritura. Entonces hay que razonar en eso, no hay que ser torpe, no hay que ser tonto, no hay que dejarnos llevar por esos ministros del diablo, diabólicos, mezquinos, avaros, corruptos. ¿Ok? No es esa forma como se aprende. Vamos a enseñarle nosotros correctamente lo del diezmo. Hoy se lo vamos a enseñar correctamente. Les pido disculpas porque es una enseñanza muy larga y no la voy a poder terminar ahora por cuestiones de que yo también, como ministro del Evangelio, tengo que tener responsabilidad con mi casa, que en este caso es mi esposa, ¿verdad? De que tenga para darle de comer y que tenga un techo y que tenga donde vestirse, por lo menos que se ponga un calzón y un vestido. Decente, eso sí, no indecente. Que aquí no avalamos la indecencia. Si quiere andar de indecente mi esposa, que se vaya. Aquí no queremos una vieja indecente, perversa. Así de sencillo, que se vaya. No necesitamos mujer entonces. Aquí queremos una ayuda idónea que dé testimonio de que nosotros vivimos lo que enseñamos aquí en nuestra propia casa. No somos fariseos que ponemos cargas que no queremos cargar con un dedo. Por eso los que se congregan aquí con nosotros, el día que Dios quiera añadirle almas aquí, porque cuando Dios quiera añadir, nadie las va a poder parar. Y si Dios después dice que yo cierre esto, lo cierro. A mí no me importa. Yo no ando buscando gloria de ningún hombre. Y que me diga, vete a congregar allá donde está la sinagoga del diablo, ahí me voy a meter. Ahí te van a volar las manos, Julio, ahí te van a volar. Ahí que me las vuelen. No me importa. Me voy a ir. Porque voy con mi Dios. Si Dios va conmigo a donde vaya, ahí voy a morir a gusto. ¿Ok? Entonces, es necesario entender esto. Ok, ya se está desgastando la batería aquí. Entonces, aquí estamos bien. Ok. Entonces, es bien importante que entendamos estas cosas. Hay que usar la inteligencia espiritual. No hay que dejar que nos engañen. Quiero que siempre se recuerden que la Escritura, el Espíritu de Dios, nuestro Dios, siempre nos reveló que íbamos a tener falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores y maestros. ¿Ok? Lo dijo el Señor. Dijo el Señor que íbamos a tener lobos vestidos de oveja. Dijo el Señor que íbamos a tener ministros del diablo vestidos de ministros de justicia. ¿Ok? Dijo que iban a tener apariencia de piedad, pero negarán su eficacia con lo que enseñan, con lo que toleran. Sí, es sencillo. Entonces nosotros queremos que ustedes aprendan la verdadera palabra de Dios de la forma correcta y así sean buenos hijos. ¿Ok? Entonces ya terminamos con esto. Vemos claramente cómo se manejaba en el tiempo antiguo, en el sacerdocio arónico, los diezmos, que no es cierto que solo eran granos. El que no podía traer sus diezmos tenía que vender el producto. Y los que recibían salario tenían que traer del salario. Así de sencillo. No solo era vino y pan.
Esa es una expresión porque en aquel tiempo la mayoría de la gente vivía de las cosechas, vivía de la ganadería, vivía de los productos lácteos, pero en todas partes ha habido mercados. ¿Y cómo vendían entonces en aquel tiempo? Nosotros vemos el testimonio que nos da la Escritura acerca de que cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, le decomisaron a los egipcios, ¿verdad? Por voluntad de Dios, eso sí, no por robarles joyas y todo, porque con eso pagaban. Ese era el dinero. Había un cambio de plata, de oro, de cobre, de bronce. Esas eran las monedas, ese era el dinero, ¿ok? Así de sencillo, para los ignorantes que no había dinero, dicen, ¿verdad? Dinora, a ver, vamos a ver, perdón los de YouTube. Dicen que si no se daba el diezmo, que Dios nos dice, malditos todos porque me has robado. Bueno, nosotros vamos a ir despacio, no vamos a saltarnos. Yo voy a ir con esta enseñanza exactamente como el Espíritu de Dios quiere que yo la dé. No me voy a adelantar a todos los temas que están tocando. En Venezuela va a estar, Julio, hay cristianos, entre comillas, o son cristianos o son chavistas. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Eso no solo en Venezuela, Jainer. El Señor tenga misericordia. Aquí en los Estados Unidos hay un montón de chavistas, hay un montón de ISIS, hay un montón de alcaeditas aquí en los Estados Unidos. De pastores, ¿ok? No en el término que lo conoce el CIA y el FBI, sino en el término espiritual, ¿ok? Para los del FBI, porque entonces van a ir a darle vuelta a todas las iglesias, a arrebatar y las casas de los ministros, pobrecitos, por Julio Matamoros. Que quede bien claro, a los del FBI, al CIA y a todos los servicios secretos, estamos hablando de cosas espirituales, no estamos hablando de bombas ni de nada de eso, que les quede bien claro. Vamos a ser claros en lo que hablamos. Estamos haciendo uso de un término simbólico, ¿ok? Que meten terror pues a los congregados para que nos entiendan las autoridades, que no vayan a ir a darle golpe a los hermanos, ¿ok? Marlene Melo dice aleluya. Carmelinda Ramos, muy cierto lo que has dicho, buen mensaje. Así es, hermano Julio, a nosotros nos mandaba, pero él nunca. Dagoberto Roque, Dios te bendiga, Dago, gracias por estar con nosotros. Entonces, amados hermanos, esta es la forma como Dios quiere que vivamos los hijos de Dios. Esta forma, este modelo no ha cambiado. ¿Ok? El modelo no cambió. Se lo garantizo, el modelo no cambió. En la forma que quiere Dios que vivamos, ¿ok? Sí cambiaron cosas en las leyes, pero el modelo no cambió. Nosotros tenemos el mismo modelo en el libro de los Hechos, donde la Escritura nos da que todos los hermanos tenían todo en común y los que tenían más vendían lo que tenían para darle a los que no tenían. Así de sencillo, ¿ok? Eso es el modelo. Y aquí está expuesto ese modelo en el diezmo. Los de Israel tenían que socorrer a los levitas, alimentar a los levitas, porque ellos eran los que daban la comida espiritual, ¿ok? Y allá en el Nuevo Pacto dice bien claro eso, ¿ok? Ahí vamos a ir introduciendo esos textos conforme no están en el bosquejo, pero yo sé que el Espíritu de Dios no me va a dejar sin ellos. ¿Okay? Entonces, voy a leer otra lectura y con eso voy a cerrar, ¿ok? Que ya van a ser las 2. Nehemías 10. Dice la Escritura así en Nehemías 10:35. Y cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley. Y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino, y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Para que miren que no estoy hablando tonterías, ¿ok? Yo no les voy a enseñar tonterías.
y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas. O sea, iba a estar viendo, el hijo de Aarón iba a estar supervisando, porque es sacerdote del sumo sacerdocio, de los que ministraban en el tabernáculo por dentro, ¿ok? Aquí ya vamos ampliando más la enseñanza para que ustedes se enriquezcan más, ¿ok? Entonces, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas como testigo cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y ahí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Okay, con esto voy a cerrar la enseñanza hoy. Los invito a que estén en sintonía para la siguiente parte, ¿ok? Porque es una enseñanza bien amplia y queremos enseñarla bien, y que ustedes la tengan. Póngale ahí, mire, guarde, save video, póngale ahí, guarde video, si lo tiene programado en español, para que usted lo pueda volver a ver cuando mire, mejor vamos a ver esto, y por eso estoy haciendo un video en el YouTube, por si tiene una pantalla de 70, 90 de ancho, usted pueda invitar a su hermana, a su pastor, a su vecino, a todo aquel que le esté enseñando cosas que no son. Mire, pastor, venga, vamos a escuchar esta enseñanza de los diezmos. Usted que enseña de los diezmos, vamos a ir al hermano ahí, mire, gócese con la palabra. Si de todo usted es un siervo de Dios, y lo que va a hablar el hermano va a ser de Dios, y la escritura dice que los siervos de Dios oyen la voz del Señor y le obedecen. No se preocupe y lo sienta ahí, ¿verdad? A ese siervo de Dios o a ese perverso, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que ya la escritura cada vez Dios revela más cosas, y cuando leemos dice que este es un acuerdo, un pacto entre hombres. Los hombres sí podemos pactar entre nosotros, ¿verdad? Pero no podemos pactar con Dios. Nosotros pactamos entre nosotros, es como un acto, un acuerdo, ¿verdad? Entonces aquí muestra la escritura un acuerdo que hicieron cuando regresaron del cautiverio, ¿verdad? Con Nehemías, ¿verdad? Y cada año traeríamos a la casa de Jehová, dice, las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. ¿Okay? Eso ya lo encontramos allá en el libro de Levítico, ¿verdad? Donde dijo el Señor que todas las primicias se las tenían que traer, ¿verdad? Entonces a nosotros nos predican de las primicias, ¿verdad? Entonces ese fue un mandamiento que le dio Dios al pueblo de Israel, ¿ok? Sí mismo los primogénitos de nuestros hijos. El Señor dijo que iban a restituir los hijos primogénitos con otras cosas, ¿verdad? Ahí Dios en la ley, en el libro de los Levíticos está cómo iban a restituirlo, ¿verdad? No era que el Señor les iba a quitar el hijo, ¿verdad? Así era pedido, pero a la vez había una condición. El que no quisiera dar el hijo tenía que restituirlo con algo más. El que quisiera dar el hijo para que fuera tomado adentro del sacerdocio también era recibido. No era que lo iban a pasar por juego, ¿ok? Que quede bien claro eso. Y de nuestros ganados, dice. O sea, quiere decir que si una vaca por primera vez paría, ese fruto no era de ellos, para que esa vaca fuera fértil. El que negara eso, esa vaca quedaba estéril, ¿ok? Eso era para que no fueran mezquinos, para que no fueran egoístas, para que no hubiera avaricia, para que no hubieran ladrones, como lo repetimos, ¿ok? Entonces por eso eran las primicias, ¿ok? Para que Dios bendijera y reprodujera, ¿ok? Lo que a ellos les restaba. Y para hacer eso se necesita fe y obediencia. Por eso es que muchos fracasaron, y por eso es que muchos fracasan ahora también, porque les falta la fe y la obediencia, ¿okay? La fe viene de obedecer una palabra, una promesa o un mandamiento. De ahí viene la fe, no viene de otra cosa, no es alucígena, como ilusoria, como la hacen ahora, como la enseñan ahora, ¿okay? Declaro, decreto, eso es una porquería. Eso no es cierto, eso no sucede, ni lo respalda Dios, ¿ok? Tú puedes confesar algo que Dios ha prometido, eso es muy diferente, que te quede claro,
No andes decretando ni declarando, porque tú no eres soberano para decretar, ni eres parte de un congreso. Asimismo, di los primogénitos de nuestro hijo y nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Los sacerdotes ya sabían qué iban a hacer con eso, ¿ok? Ellos tenían que ofrecer en sacrificio parte de ellos, pero a ellos les quedaba también carne de la buena. Dios les permitía a los sacerdotes que se quedaran con las carnes buenas, ¿ok? Para que las comieran ellos con sus hijos adentro del santuario. Y hay un misterio por qué Dios permitía que lo comieran adentro del santuario, ¿ok? No que sea lícito que nosotros hagamos del santuario y hagamos una cena ahí, pero otro día les vamos a enseñar por qué razón Dios ordenó esto, ¿ok? Así de sencillo, les vamos a ordenar porque ahora usan esto para enseñar el desorden, el irrespeto en los santuarios que levantan para el Señor y hacen de todo tipo de barbecues y cuanta porquería dentro de los santuarios. Esto no es un molote, ¿ok? Esto tiene un concepto de sabiduría, de divinidad también, ¿ok? Así de sencillo. Otro día se los vamos a enseñar, ¿ok? Se los prometo que voy a hacer todo el esfuerzo si el Espíritu Santo me ayuda también a hacerlo, ¿verdad? Entonces, dice que traeríamos también las primicias de nuestras masas. Oiga bien, nuestras masas. O sea, quiere decir bien claro que además del fruto, ¿ok? Que además del fruto, la primera cosecha que tenías, el árbol, se la tenías que dar a Dios. Pero después del fruto que te quedaba a ti, digamos, tienes una siembra de maíz, ¿verdad? Tenías una siembra de maíz. Entonces, la primera cosecha de tu primera siembra, porque iba a ser tu primera siembra, ibas a sembrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Que es una palabra que la manipulan los de la prosperidad bastante, ¿verdad? Pero nosotros te la vamos a enseñar correctamente, ¿ok? Ibas a sembrar primero en el reino de los cielos. Eso quiere decir que la tierra iba a ser fértil por largo tiempo, ¿ok? Por largo tiempo. Entonces ibas a sembrar ahí, ya se acabó el ventilador, ahí tenía que terminar, pero voy a terminar ya de una vez por todas. Y les pido disculpas, ¿verdad? Pero les estamos invitando a que estén pendientes para el siguiente video. Entonces, también de tu primera cosecha que te quedaba a ti, digamos, ibas a hacer tamales de pollo, ¿verdad? Vamos a decir, ibas a hacer tamales de pollo de la primera cosecha de maíz, o ibas a hacer tamalitos de lote, ¿verdad? Del maíz tierno, ¿verdad? Entonces, cuando hacías esa masa, de la primera que hacías, esa se la tenías que llevar al Señor, a los levitas, al sumo sacerdote. De ahí podías hacer tu masa. ¿Para qué? Para que tu masa siempre tuvieras para hacer tus tamalitos, ¿ok? Para que tu masa, escucha bien lo que te estoy diciendo, cómo cambian las cosas, ¿ok? Te estamos hablando del fruto, pero de ahí, esa es la materia prima, ¿ok? Dios te iba a bendecir, para que me entiendan, voy a ser más claro. Voy a prender eso porque aquí hace un calor tremendo, hermanos. ¿Ok? Escúchenme bien lo que les estoy enseñando, ¿ok? Esto yo no sé si se los han enseñado a ustedes, ¿ok? Pero el Espíritu de Dios quiere que yo se los enseñe a ustedes, ¿ok? Cuando Dios le pedía al pueblo de Israel las primicias de su fruto, o sea, tú siembras un palo de aguacate, ¿verdad? Y lo siembras y empieza a crecer el palo de aguacate, y el primer fruto de aguacate que daba, tenía que hacerlo de corazón sincero, ¿ok? Porque no porque lo hicieras quiere decir que Dios te iba a bendecir de ninguna manera, ¿ok? Lo que ibas a hacer lo tenías que hacer de corazón, ¿ok? Por eso Jesús dijo bien claro, y el pueblo de Israel fracasó en esto porque no lo entendió, y ahora los creyentes que dicen que son cristianos andan fracasando en eso, la mayoría, son muy pocos. ¿Por qué? Porque ignoraron Israel esto y estos ignoran algo. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces los mandamientos del Señor no se obedecen a la fuerza. Los que obedecen a la fuerza fracasan y caen, ¿verdad? Por esa razón hay gente que, por ejemplo, hay mujeres que van a una congregación donde les enseñan a quitarse los pantalones y todo, y cuando se enojan con aquel pastor se vuelven a montar los pantalones, se vuelven a pirotear, porque obedecieron al hombre, no lo hicieron para Dios. Todo lo que haces, dice, sea para el Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces voy a volver para que me entiendan, me estoy explicando esto. Entonces cuando el Señor
les estaba dando este mandamiento de que tenían que llevar las primicias de sus frutos, el palo de aguacate, venías tú y lo dejabas que floreciera y tenías, cada vez que llegabas al jardín a ver el aguacate, lo mirabas, Dios mío, qué bendición, cómo se van a deleitar los levitas. Aarón va a comer, bendito Dios, el hermano Julio Matamoros, aleluya. No se la crean, ¿verdad? Porque yo no estoy enseñando que ustedes me den a mí. Yo nunca he pedido, no quiero pedir, espero en Dios que nunca tenga la necesidad de pedir. Lo que sí sé es, si les digo, si alguien dice, Dios me dijo que le diera esto, y el Espíritu Santo me dice a mí que lo tome, yo sí lo tomo. Es la única condición. Pero de ahí nunca me van a escuchar a mí, porque no le voy a quitar el fruto a nadie, ni le voy a quitar la bendición que Dios le quiere dar a esa persona, porque aquí se lo voy a enseñar ahorita. Entonces ustedes vienen y siembran un palo de aguacate, allá en los pueblitos donde ustedes están todavía sucede estas cosas, ¿verdad? Entonces aquí en la ciudad es bien difícil de hacerlo de esa manera. Entonces vamos a suponer que estamos allá en Fincacop, ¿verdad? Donde yo me crié, ¿verdad? Soy de Progreso y me crié en Fincacop, ¿verdad? Y regresé a Progreso, ¿verdad? Que es ahí cerquita de donde vivimos. Entonces, allá en Fincacop tenemos, no sé ahora, ¿verdad? Pero antes, cuando yo me crié, la empresa les daba terreno a la orilla del río. Fíjate qué bendición, les daba a la orilla del río, les daba el terreno para cultivar. Nosotros teníamos, yo no sé si 7 acres o 3 acres para sembrar, y en la casa enfrente teníamos también para sembrar, y alrededor de la casa, ¿ok? Ya destruyeron esa belleza de vida que teníamos nosotros de pobres, ¿ok? Pero bendecida. Entonces allá, digámosle, Julio Matamoros estaba sembrando, ¿verdad? Sembró un palo de aguacate y ya el palo creció y todo. Y entonces empieza a florecer y empiezan a salir los aguacates, ¿verdad? Entonces lo que el Señor pedía con esto era que tu corazón sintiera una inmensa alegría de que ya estabas viendo que tu palo estaba floreciendo y que ese primer fruto se lo ibas a dar a Dios. Y el gozo tuyo es que los levitas que te alimentaban espiritualmente, por ejemplo, a los músicos ni se les da una ofrenda ahora, todo se lo lleva el pastor. Entonces, y esos levitas que tenían para estar limpiando todo, para que los sacerdotes hicieran todos los sacrificios para agradar a Dios, ¿verdad? Para alabar y adorar a Dios, y aquel sumo sacerdote tuviera siempre, que no estuviera afligido, y que los hijos no le estuvieran diciendo, papá, ¿y cómo es que sirves a un Dios que todo lo puede y estamos muriéndolo de hambre? No tiene ni para darnos tortilla, no tiene ni para comprarnos un pantalón, mira, yo sin calzón tengo a mi hija. Sino que sintieras alegría, y aquel ministro iba a tener el testimonio del Dios vivo, que Dios no desampara. Y para ti tenía que ser alegría de que ese fruto iba a llegar ahí. Entonces de ahí tú te tenías que esperar. No tenía que venir en tu mente, Dios mío, me tengo que esperar 6 meses más para que dé este árbol. No, hombre, y ese se lo está comiendo, como dicen ahora. Por eso te cae la maldición. Por eso es que llegan las maldiciones, ¿ok? Por lo que está dentro del corazón. Como dijo Jesús, lo que contamina es lo que sale dentro y adentro. Entonces venía y tú tenías que tener con esa alegría de que cortabas todo, dejabas que estuviera en el mejor. No tenías que ser mañoso ni, le voy a cortar esta porquería ya rápido, así todos medios camulianes y todos talludos, se los voy a dar al sacerdote, porque te ganabas la maldición de Dios. Sino que tenía que haber aquella alegría tuya de dejarlo que se floreciera de lo mejor. Dice así, mire, dice, dice, déjeme buscárselo. ¿Dónde está? Por aquí está. Ahorita se los doy, déjenme buscar. Y que cada año traemos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra,
y las primicias del fruto de todo árbol, así mismo los primogénitos de nuestros hijos, de nuestro ganado, como está escrito en la ley, que traemos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran a la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas, de nuestras ofrendas, del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para dar a las cámaras de la casa de nuestro Dios y del diezmo de nuestra tierra para los levitas, que los dieran las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibían el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras del tesoro, porque a las cámaras del tesoro de Jehová han de llevar los hijos de Israel y los hijos de la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios sacerdotes. Entonces está en el anterior. Dice, sí, está en el versículo anterior, en la lectura anterior que les di de Deuteronomio. Y dice, y les dirás, cuando ofrecieres lo mejor de ellos, será contado a los levitas. ¿Ok? Cuando ofrecieres lo mejor de ellos. Entonces tú tenías que dejar que ese palo de aguacate diera los mejores aguacates. No tenías que desesperarte. No tenías que ser mezquino ni egoísta, sino que tenías que esperar que diera los mejores aguacates y de ahí cortarlos y dárselos. ¿Ok? Lo otro era lo que venía. Ya la siguiente cosecha era tuya de esos aguacates, y cuando tú venías y cortabas esos aguacates y querías hacer un guacamole, ¿ok? El primer guacamole que harías tenías que llevárselo a Dios. ¿Por qué? Porque ya era producto de la materia prima. La materia prima era lo que sale del árbol primero, y ya lo que haces después es producto, ya estás elaborando. Por ejemplo, el mundo está atado a cumplir los mandamientos de Dios y los destinos de Dios para esta humanidad. Si ustedes no saben que toda la materia prima va para China, y de China se elaboran los productos para que corran en todo el mundo. ¿Ok? Así son los propósitos para cumplir el castigo que les va a hacer a los hombres en el futuro. Entonces tú tenías que dar ese guacamole primero que hacías de tus aguacates de regreso para allá. ¿Para qué? Para que tu árbol primero dabas tus aguacates para que Dios bendijera al árbol en tu vida, que ese árbol fuera fructífero. Pero no solo eso, cuando venías y cortabas tu cosecha, tu primera masa, ¿ok? Tu primer guacamole que hicieras de ellos, se lo ibas a llevar a Dios, entregándole a los levitas. ¿Para qué? Para que la materia prima, al llevarla a hacer el producto, tu producto fuera sabroso, fuera nutritivo, fuera delicioso. ¿Okay? Vamos a decir, un maíz, le entregas la primera masa. ¿Para qué? Para que el maíz, la siguiente masa, no se te amargue, no se te queme, Para eso era que Dios ordenaba, porque Él iba a bendecir no solo la materia prima, sino el producto que se construyera, que se fabricara, que se creara con la materia prima. Para eso tenía que hacer todo eso. Lo mismo sucedía con todo lo que ofrecían. ¿Okay? Ya me pasé 17 minutos más, pero hasta aquí voy a llegar. Entonces, vamos a seguir con el tema en la siguiente oportunidad que Dios nos dé. Puede hacer que sea hasta el miércoles, porque mañana tengo estudio de Daniel, en la segunda parte del capítulo 6 de Daniel en la noche, si Dios lo permite. Pero el miércoles vamos a tomar un tiempo, hermanos, para volver con esta enseñanza. Les recomiendo que guarden el video y que estén pendientes para el siguiente video, porque es una enseñanza que hay que enseñarla bien, con seriedad, con responsabilidad, para que crezcamos todos y conozcamos bien lo que Dios quiere con nosotros y de nosotros. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la cual el pueblo de Israel tenía que hacer eso. Para eso les pidió Dios eso. No porque Dios estaba muriendo de hambre, no porque Dios quería dejarlos acabados, como muchos piensan. De ninguna manera Dios no le pone cargas a nadie que no puedan cargar. Los que ponen esas cargas son los hombres, ¿okay? Que ni ellos las quieren cargar, en el caso como los fariseos que tenemos el testimonio. Pero a nosotros nos llaman fariseos porque enseñamos la ley de la santidad, que está en el primer pacto y en el segundo pacto. Así, al que ustedes llaman Nuevo Testamento, que les venimos enseñando y todavía siguen de tercos llamándole Nuevo Testamento, cuando la Escritura no lo llama Nuevo Testamento. Los católicos le pusieron Nuevo Testamento y ustedes siguen siendo católicos llamándoles Nuevo Testamento a la Sagrada Escritura, la ley de la gracia. Esas son las formas como es nombrado el Evangelio. El Evangelio, ¿ok?
Es una palabra griega. Los católicos nos enchibolaron, decimos nosotros, no sé si ustedes saben qué es enchivolar, nos hicieron un rubulú enseñando, traduciéndonos la escritura al español, pero dejando un montón de palabras griegas que nosotros ni sabemos que son griegas. En el próximo estudio de esto vamos a llegar al tema controversial. Vamos a enseñar la veracidad de Malaquías 3:10. Vamos a enseñar si Malaquías 3:10 puede ser aplicado a la iglesia. Vamos a enseñarles bajo las normas del evangelio, porque escrito está, Hebreos 7:12 lo dice, y se los invito a que lo lean ahí. Habiendo nuevo sacerdocio, necesario es que haya nueva ley. Así de sencillo. Si no, se los voy a leer antes de irme. Voy a leérselos en Hebreos 7:12, y con esto sí me voy. Dice, necesario es que haya nueva ley. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Entonces en la siguiente enseñanza vamos a entrar con el libro de Malaquías ya. No necesitamos tocar todos los textos que están en el antiguo pacto cuando hablan de los diezmos y todo eso. Nosotros ya les hemos explicado la esencia, ¿ok? ¿Por qué se diezmaba? ¿Qué se diezmaba? Si era cierto que no se diezmaba dinero. No eran dólares, porque no habían dólares en ese tiempo. Lo vuelvo a repetir, en nosotros en Honduras, según lo que nos enseñaron a mí en la primaria, nos enseñaron que la moneda que tenían los indios en nosotros era el cacao. Con eso hacían mercadería, habían mercados, ellos cambiaban según la característica del cacao, no sé cómo lo hacían, pero así había dinero, así había. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, compraban con los aretes y todo, las joyas, el oro, la plata, de cobre, de bronce que tenían, y con esos intercambiaban y compraban producto, ¿ok? Les daban un producto y ellos daban eso. Amén. Ahora va a volver a ser igual en otro concepto, porque ya la moneda ya no va a ser efectivo, ya va a ser digital, ¿verdad? Entonces, Dios me los bendiga. Confiamos en Dios, que estamos en la presencia de Dios, y con temor y temblor y responsabilidad estamos enseñando esto, y sabemos que al obediente estas enseñanzas le van a venir como anillo al dedo. Dios me los bendiga.